¿Tienen miedo a la inteligencia artificial? Porque parece que deberían. Tiene todos los ingredientes necesarios. Es un tema complejo, lleno de fórmulas matemáticas que nadie sabe explicar muy bien. Grandes empresas californianas y asiáticas están invirtiendo millones de dólares. Personajes públicos nos dicen que será el fin de la humanidad. Y Hollywood nos muestra con lujos de detalles cómo será ese fin. Es un debate fascinante e importante. Pero me parece que tanta preocupación por el fin de la raza humana hace que no veamos peligros más concretos que ya están ocurriendo. Yo dirijo un grupo de investigación cuyo objetivo es enseñar a las computadoras a entender y a generar el lenguaje humano. Y desde ese punto de vista, yo veo consecuencias negativas que ya están ocurriendo hoy en día. Hoy me gustaría contarte cuáles son esas consecuencias, cómo llegamos a ellas y lo que vos podés hacer al respecto. Pero antes, quisiera que se imaginen un mundo donde las computadoras podrían entender todas las matices de nuestro lenguaje, de lo que hablamos. En un mundo así, los diferentes idiomas ya no serían una barrera para la comunicación. Los que trabajan con extranjeros, los que han viajado afuera, saben de lo que hablo. Para mí es una realidad cotidiana. Yo nací en Brasil, me crié en Alemania, estudié en Argentina y ahora vivo en Francia trabajando para una empresa coreana hablando inglés. Todos los días me frustro porque no encuentro la palabra que expresa lo que yo quiero decir. Ahora, el mundo que yo los invito a que se imaginen va más allá. Un mundo donde las computadoras entienden lo que decimos sería un mundo donde en principio no habría más necesidad de pantalla, de teclado, de mouse. Nunca más habría que llenar un formulario. Cada uno de nosotros tendría un agente personal con el que podríamos debatir cualquier tema y que nos daría la información exacta que necesitamos en el momento justo. Claro, estamos lejos, muy lejos de este mundo que los invito a que se imaginen. Los primeros intentos por acercarse a esta visión fueron en los años 50, cuando un lingüista norteamericano llamado Chomsky revolucionó su campo al proponer usar modelos matemáticos para estructurar el lenguaje. Y la primera generación de métodos de inteligencia artificial tenían en común esta idea de encontrar la estructura perfecta o buena, suficiente, que al mismo tiempo pueda capturar esta complejidad del lenguaje y al mismo tiempo ser codificado por una computadora para ser manipulada por ella. Hubo varios intentos, varias propuestas, y cuando algunos de estos estaban a punto y funcionaban en las situaciones controladas de los laboratorios, los investigadores empezaron a aplicarlo afuera del laboratorio. Y fue ahí que pasó algo tremendo. Estos métodos no funcionaban. No funcionaban porque el lenguaje que estamos hablando, que hablamos nosotros, está lleno de errores, de excepciones, de malentendidos, de sobreentendidos, de frases mal hechas. Ningún método formal logra capturar toda esta complejidad del lenguaje nuestro. Fue ahí que entró una segunda generación de métodos de inteligencia artificial, cuyo ingrediente principal esta vez era el uso de las probabilidades. Estas probabilidades le asignaban una noción de incertidumbre a las diferentes interpretaciones posibles de una frase, y un método de optimización calculaba cuál es la interpretación la más probable. Estas probabilidades se exprimen como miles, incluso millones de parámetros internos, números internos que hay que setear, que hay que poner, y ninguna persona es capaz de hacer eso a mano. Entonces, más y más se empezó a usar un método que consistía en que la computadora por sí mismo aprenda cuáles son los valores ideales para estos parámetros internos, y la idea que se tuvo es que los aprenda por sí mismo viendo muchos datos existentes. La idea es la siguiente. Supóngale que ustedes quieren enseñarle a la computadora las diferentes acepciones de la palabra banco.
Podemos estar hablando de un banco de peces, podemos estar hablando de una institución financiera, de un depósito de tejidos humanos, incluso de un verbo como yo te banco. Cómo funcionan estos métodos es que yo le doy muchas frases que contienen la palabra banco a la computadora, junto con una pequeña anotación que dice a cuál de todas las acepciones me estoy refiriendo en esta frase. La idea, el método de optimización, ajusta estos parámetros internos y el día de mañana yo le doy una frase nueva que contiene la palabra banco, el método le asigna una noción de incertidumbre a las diferentes acepciones posibles y deduce cuál es la acepción la más probable. Esta misma idea es la que se usa para traducir el español al chino, es la que se usa para crear un chatbot, es la que se usa para determinar cuáles son las emociones dentro de una frase o para determinar cuál es el gusto favorito de helado en Twitter en esta temporada. Ahora, esta receta de tanto fiarse en los datos empezó a volverse cada vez más útil porque las computadoras se volvían más poderosas, porque había más datos anotados, gracias a Internet sobre todo, y porque los métodos se ponían a punto. Y cada vez se necesitaba menos de estructura prediseñada y nos podíamos fiar más y más en esta idea de usar datos anotados de los cuales la computadora podría aprender. Esto trajo algunas consecuencias y yo quisiera mencionar dos que son importantes para nuestro debate sobre los peligros de la inteligencia artificial. La primera de las consecuencias es que estos métodos de segunda generación son muy poco robustos si los datos sobre los que tiene que predecir son distintos que los datos sobre los que fue entrenado. Son como el amigo que alguno de ustedes tiene que está convencido que la mejor selección argentina era la Copa América 91. Y no solamente no quiere hablar de ningún otro deporte, sino ni siquiera se niega a hablar del Mundial pasado. Con las computadoras es parecida, incluso es peor. Porque las computadoras no es que se niegan a hablar de un tema sobre el que no están seguros, sino que dicen cualquier cosa. En mi grupo usamos un método de traducción automática para traducir descripciones de restaurante. Y cada vez que encontraba la palabra francesa carte, lo traducía como mapa, que es una acepción posible, de hecho es la más probable en un contexto genérico, pero no en nuestro contexto que estábamos hablando de restaurantes, donde menú sería la traducción correcta. Es esta una de las razones principales por las que yo no creo en un escenario donde de golpe las computadoras adquieran una inteligencia sobrehumana, se vuelvan conscientes de sí mismos y decidan que no necesitamos de todos estos bípedos y los podemos eliminar. Para lograr una inteligencia así, no solamente los métodos actuales no nos van a llevar, sino que ni siquiera sabemos qué tipo de herramienta necesitaríamos. Los métodos actuales son como una escalera alta que todavía estamos escalando, que nos permite acceder a muchos problemas distintos, que son los diferentes pisos que ustedes ven acá, pero que sabemos que no nos van a llevar a esta inteligencia consciente de sí mismo. Para llegar a eso necesitaríamos, como dijo, una herramienta distinta, un ascensor, un helicóptero o simplemente una escalera más alta, pero no lo sabemos. El problema, como dice el investigador Pedro Domingos, no es que las computadoras se vuelvan inteligentes y empiecen a dominar el mundo. El problema es que las computadoras son tontas, pero ya lo dominan al mundo. Ya lo dominan porque ya están afectando nuestras decisiones cotidianas sin que nos demos cuenta. Deciden qué clase de noticia leemos y qué clase de noticia no leemos. Deciden si tenemos derecho a tener un seguro de salud, cuánto hay que pagar el seguro del auto, cuánto tiempo vamos a estar presos, cómo nos van a evaluar en nuestro trabajo. Y esta receta de fiarse tanto en datos anotados preexistentes es como decirle a nuestros hijos cuando estamos cansados de que nos hagan tanta pregunta: mira, acá está el diario, anda a leerlo y vas a ver cómo funciona el mundo. O aún peor, anda a leer los comentarios de YouTube y vas a ver cómo se tiene que hablar las personas civilizadas. Fue así como las computadoras aprendieron que un gerente es necesariamente un hombre, o que enfermería es una profesión ejercida solamente por mujeres, o que frases como soy judío o hay un negro en mi patio conllevan una emoción negativa o de miedo. Si las computadoras van a aprender de nuestras huellas digitales,
también van a aprender todos los prejuicios que tenemos los humanos. Entonces, ¿qué es lo que vos podés hacer al respecto? Quiero dejar 2 ideas, y las 2 son súper simples. De hecho, la primera a mí personalmente no me conviene mucho. Yo durante años les he dicho a las personas que se me acercaban porque tenían algún problema con su computadora, mira, la computadora solamente hace lo que se le dice. Si no hace lo que vos querés es porque vos le estás diciendo algo equivocado. Bueno, a partir de hoy, el software que usamos es cada vez más aprendido y no diseñado. Así que mantengan el espíritu crítico abierto. Traten de entender qué es lo que está pasando, hagan preguntas y no duden en quejarse. En segundo lugar, toda obra tiene algo de su creador. Ahora, muchos de los que trabajamos en inteligencia artificial somos bastante parecidos a mí. Hombres blancos, de una situación económica estable. Si todos pensamos igual, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que las computadoras están codificando algún tipo de prejuicio que tenemos. Así que, por favor, si vos o alguien de tu entorno quiere estudiar programación, no le digas, no, eso es solamente para geeks o las mujeres no hacen eso. Los programadores tienen una influencia enorme sobre el mundo en el que vivimos y necesitamos gente de toda diversidad y de trasfondo posible. La inteligencia artificial es como cualquier otra herramienta creada o descubierta por el hombre. Puede ser usado para hacer un tremendo bien o un mal nefasto. Y es a nosotros de vigilar sobre su uso.